Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. FECODE se une al reclamo mundial de no impunidad en el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en el marco de su aniversario. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 26 de septiembre y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en el escenario educativo, político y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. FECODE y el Ministerio de Educación se reunieron para trabajar en la reglamentación e instrumentalización de la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Orientaciones de FECODE a los docentes para que hagan peticiones y reclamos sin recurrir a la vía contenciosa administrativa. El Gobierno Nacional incumple los acuerdos establecidos con la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Inversión real y solución a los problemas de inequidad son el camino para que el desarrollo educativo tenga mayor alcance. La formación y capacitación docente, un derecho que comienza a materializarse. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El pasado martes, FECODE y el Ministerio de Educación se reunieron para buscar salidas, respuestas a las inquietudes que tienen los maestros del 1278 frente a la evaluación de carácter diagnóstica formativa. FECODE y el Ministerio de Educación trabajan conjuntamente para resolver las inquietudes que tienen los docentes frente al nuevo modelo de evaluación diagnóstico formativa que se practicará a los maestros del decreto 1278. Son muchas preguntas las que hay, entonces el mecanismo que acordamos es establecer un banco de preguntas, de tal forma que en la página web del Ministerio, la de FECODE, colocaremos preguntas y respuestas y podrá ir solucionándose cada uno de los problemas. Vamos alimentando el banco de datos y de inmediato se va dando la respuesta para cada uno de los casos, porque no puede salir un manual, no puede salir un libro, ni puede haber un link para eso, sino que en el banco de preguntas vamos resolviendo las situaciones. Cumpliendo con los acuerdos establecidos, para la tercera semana de septiembre se debe hacer pública la convocatoria. Desde la Federación se hace un llamado a los maestros y maestras para estar pendientes de los anuncios emitidos desde el Ministerio. Esperemos que los maestros estén atentos a eso, pero igualmente la instalación de la comisión de seguimiento y la comisión de verificación, además la copia del instrumento que está elaborando el ICFE para la discusión, para la corrección y los ajustes que sean necesarios. Durante el proceso se establecerá una comisión que contará con la participación de FECODE, el Ministerio de Educación, las universidades públicas y el ICFES. Desde FECODE se trabaja para que la información se haga pública en todas las entidades vinculadas al proceso. Vamos a hacer un esfuerzo mancomunado con el Ministerio de Educación Nacional para que esta primera experiencia de evaluación diagnóstica formativa del Magisterio sea exitosa. Los docentes del decreto 1278 de todo el país van a poder ser evaluados bajo un nuevo modelo, el cual les va a permitir obtener su ascenso y nivelación salarial. El traslado es un derecho de los docentes, el cual se encuentra directamente relacionado con otros derechos de rango fundamental como la salud, la vida digna y la integralidad personal. El pasado jueves el Ministerio de Educación Nacional expidió la resolución 15711, por la cual se establece el cronograma de actividades para el proceso de evaluación diagnóstico formativa, que se aplicará a los maestros y maestras del decreto 1278 de 2002, que no han logrado el ascenso de grado y su reubicación salarial. La resolución orienta a las entidades territoriales certificadas en educación como las responsables de expedir los actos administrativos referente a la convocatoria, ajustado al cronograma de actividades, y a hacerlos públicos a través de las Secretarías de Educación. El proceso de inscripción inicia cuando el docente compre el número de identificación personal, que estará disponible en las páginas del Ministerio de Educación y el ICFES. Para el mismo tendrá un costo equivalente a 1 día y medio de salario mínimo legal vigente.
A partir del cierre de las inscripciones, las entidades territoriales cuentan con 3 días para validar que los aspirantes cumplan con los requisitos y al cuarto deben hacer público el listado con los docentes que podrán participar en la nueva evaluación. El nuevo modelo de evaluación diagnóstico formativo consiste en un proceso de reflexión e indagación orientado a identificar las condiciones, los aciertos y las necesidades en que los docentes realizan su trabajo. Y para ello se tendrán en cuenta 4 criterios: contexto, reflexión y planeación, praxis pedagógica, ambiente en el aula. Así se llevará a cabo el cronograma de actividades para la evaluación diagnóstico formativa. Apertura y divulgación de la convocatoria, septiembre 24. Compra del número único de identificación personal NIP, 25 de septiembre al 8 de octubre. Inscripción, 28 de septiembre al 9 de octubre. Verificación de requisitos, del 13 al 15 de octubre. Publicación de la lista de aspirantes habilitados para participar en el proceso de evaluación, octubre 16. Citación de grabaciones con camarógrafo, del 17 al 19 de octubre. Entrega de los videos realizados por los mismos educadores a partir del 1 de diciembre en modalidad pico y placa. Aplicación de los demás instrumentos de evaluación, del 26 de octubre al 27 de noviembre. FECODE invita al magisterio a consultar la resolución 15711, lo que les va a permitir identificar las condiciones y características de la evaluación. El profesor William Velandia, fiscal de FECODE, le habla a esta hora al magisterio colombiano sobre 3 decretos. El primero, el 1655 de seguridad social, el de bonificación para los educadores del 2277, y el que tiene que ver con la reglamentación salarial para los etnoeducadores. Muy buenos días para todo el magisterio colombiano. Después del 7 de mayo se han ido gradualmente desarrollando los acuerdos y es como hoy le podemos entregar al magisterio resultados positivos en torno a un decreto de riesgos laborales, el decreto 1655, que debe ser objeto del análisis, del empoderamiento, de la discusión, para que nos apropiemos de este derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas en nuestras instituciones educativas. Y de la mano de ello, previa reunión con el Ministerio de Educación el día martes, se desarrolló en torno a que la semana entrante se hará el trabajo de instrumentalización, conforme a un cronograma definido para materializar la evaluación con carácter diagnóstica formativa. Evaluación que tendrá su convocatoria en estos momentos y que va a permitir que más de 40.000 maestros puedan ascender o ser reubicados conforme a lo acordado con el gobierno y que de paso dará lugar a la preparación del decreto que garantizará de manera transitoria este proceso para los demás compañeros del 1278, compromiso a cumplirse en el primer semestre del año entrante. Asimismo, nos informa el Ministerio que los decretos de bonificación de los maestros del 2277 se encuentran en la función pública, que es menester regular el decreto de salarios de los docentes que hoy laboran en las zonas indígenas y que asimismo urge la reunión de la Comisión Tripartita para dinamizar ese compromiso que tenemos de cara al magisterio colombiano de un nuevo estatuto digno de la profesión docente. Estaremos atentos a todo este proceso y el llamado es a estar haciéndole seguimiento a que esto que está plasmado en los acuerdos del 7 de mayo se haga en realidad para el magisterio colombiano. Una escuela afectada por el conflicto le niega a los niños y jóvenes su derecho a una convivencia armónica. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 de pesos y una biblioteca pedagógica.
Cierre del concurso 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. En Encuentro orientamos a los maestros y a las maestras del país en materia laboral para que hagan sus reclamaciones prestacionales y salariales sin tener que recurrir a un abogado. El artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo colombiano establece que los derechos laborales prescriben a los 3 años de haberse causado, prescripción que se puede prolongar. Para interrumpir esa prescripción basta con hacer una petición y se interrumpe la prescripción por una sola vez por un tiempo igual, es decir, por otros 3 años. Y cuando se hace una petición, el funcionario que recepciona la petición está obligado a responder de manera oportuna y de fondo a lo que se pregunta, a lo que se pide. Cuando los docentes radican sus peticiones en las entidades correspondientes y éstas no siguen su trámite, se debe proceder a radicar un derecho de petición manifestando que su requerimiento no siguió el trámite normal. Aquí la orientación, repetimos, es que FECODE quiere que usted directamente, docente, presente sus peticiones, presente sus recursos, presente su acción de tutela, presente la reclamación sin necesidad de acudir a un profesional del derecho. Por otro lado, el derecho a la pensión no le será negado, pero si los docentes no gestionan de inmediato ante la entidad correspondiente, estos podrán perder las mesadas durante el periodo que no se oficializó su pensión. Un docente que obtiene el derecho a la pensión en el año 2010 y hasta este año 2015 va a tramitar su pensión, no ha perdido su derecho, pero lo que sí ha perdido son 2 años de retroactividad de mesadas pensionales porque le reconocen en materia de pensiones los últimos 3 años. Cuando los maestros se ven afectados, en aquellos casos en los que algún funcionario público no haya dado trámite a sus requerimientos y peticiones, el docente puede presentar su queja formal. Para el funcionario que no responde oportunamente o que no responde lo que se pregunta de fondo, no con evasivas, pues es necesario también que se ejerzan los controles a través de la aplicación del Código Único Disciplinario, la Ley 734 del año 2002. Y esto pues justamente tiene que ver con la protección de los derechos, en este caso laborales o prestacionales de los maestros. Desde FECODE se invita al magisterio para que se informe y documente plenamente sobre sus derechos y deberes, para no tener que acudir a la vía contencioso-administrativa. El ente nominador es quien ostenta la facultad de autorizar y efectuar los traslados de docentes en las entidades territoriales certificadas, bien sea por la necesidad del servicio o por la solicitud directa del educador. La Central Unitaria de Trabajadores CUT denuncia a través de Encuentro que el Gobierno Nacional ha incumplido con los acuerdos establecidos en la mesa de negociaciones. La Central Unitaria de Trabajadores hoy hace pública su inconformidad con el Gobierno Nacional, quien a la fecha no ha cumplido con los acuerdos laborales que se llevaron a la mesa de negociaciones. Las decisiones que se han tomado han sido arbitrarias y de forma unilateral. Como es el tema de pensiones, el tema de tiempo extra, dominicales y festivos, el tema de tercerización, no han pasado de dejar posiciones y constancias en la mesa, por cuanto que el gobierno de forma unilateral define sus proyectos de decretos o de ley para trabajarlos en el Parlamento. Luis Pedraza, presidente de la CUT, denuncia que el Ministerio Público en la mesa de concertación toma decisiones en beneficio de los trabajadores, pero otros son los acuerdos que se emiten a la luz pública. Simplemente se escucha como protocolo para supuestamente hacer saber que hay concertación y en la práctica lo que existe es una utilización de los diferentes sectores que integramos esa mesa para posteriormente elaborar sus proyectos de decretos y de ley que corresponden a estos temas tan sensibles. La formalización del empleo ha sido uno de los compromisos adquiridos por el gobierno, así lo expresó ante la Organización Internacional del Trabajo y el Congreso de la República, pero la realidad es otra. Y en la práctica lo que ha generado
es una política adversa en el sentido de que, por ejemplo, en el plan de desarrollo incluyó un artículo por medio del cual hace de la tercerización una forma de trabajo supuestamente para flexibilizar las nóminas de los empleadores en materia de costos, y ello lo único que está haciendo es profundizar la inequidad social. La Central Unitaria de Trabajadores también le ha solicitado al Ministerio de Trabajo la derogación del decreto ley que estableció los contratos sindicales, petición que no ha tenido una respuesta positiva. Pero nos encontramos entonces con una propuesta del Ministerio del Trabajo de hacerle modificaciones a ese decreto ley, no para derogarlo, no para dejar inactivos esos contratos sindicales, sino para corregir las supuestas anomalías que ha denunciado el sector sindical. La política laboral y salarial en Colombia, un tema al que el gobierno nacional no le ha dado la mayor importancia y que a la fecha afecta a más de 28 millones de colombianos. El profesor Ricardo Avendaño, secretario de Seguridad Social y Pensional, a esta hora le explica a los maestros y a las maestras que nos sintonizan el trabajo que va a realizar la Comisión de Seguimiento e Implementación de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa, y también habla sobre la difícil situación que se presenta en este momento en materia de salud para el magisterio. Buenos días, compañeros y compañeras docentes. Reciban de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación un fraterno saludo. Aprovecho esta oportunidad para informarle a los maestros y maestras de Colombia que la próxima semana debe comenzar a funcionar la Comisión de Implementación y Seguimiento a los acuerdos y en particular a la de evaluación de carácter diagnóstica formativa, que nos va a garantizar la movilidad de nuestros compañeros docentes del 1278 en el escalafón nacional. También aprovecho este momento para informarles a las juntas directivas seccionales de los diferentes entes territoriales que le deben pedir a las secretarías de educación del respectivo ente el listado oficial de los docentes del 1278 que tienen derecho a participar de la evaluación con carácter diagnóstica formativa, para que sean ubicados en lugares visibles de los sindicatos, para que nuestros compañeros docentes que tengan derecho y no aparezcan en esos listados hagan la solicitud correspondiente para que aparezcan en dichas listas. También aprovecho este momento para denunciar el mal servicio de salud que vienen prestándose en las diferentes regiones a nuestros compañeros maestros y sus beneficiarios. Feliz fin de semana. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. FECODE continúa insistiendo, como lo ha hecho año tras año, con los diferentes gobiernos sobre los retos de la educación, para hablar de una educación de calidad, con presupuesto, contextualizada. Sin embargo, lo que ha faltado es voluntad política. Y hoy se habla de Colombia la más educada y falta precisamente eso para transformar lo que debe ser la educación para nuestros niños y niñas. Nosotros ya llevamos más de 3 décadas trabajando en esos temas. Coincidimos en la infraestructura para la educación, es decir, en presupuesto, financiación,
alimentación escolar, transporte, aulas bien dotadas, plantas físicas pensadas desde la concepción de la pedagogía y desde la experiencia de los jóvenes. Insistimos en la estructura, es decir, en el currículo, un currículo para la convivencia, científico, democrático, que responda a las necesidades del entorno, del contexto y que aparte de eso proyecte a la juventud y a la infancia colombiana hacia horizontes nuevos de sentido, de vida, de posibilidad, de desarrollo. Analistas internacionales hoy hablan de los 6 retos de la educación como el descubrimiento del siglo. No reconocen que el magisterio colombiano, a través de la academia y el movimiento pedagógico, han exigido a los gobiernos de turno presupuesto para transformar a la escuela en lo que se espera, un lugar donde se garantice el derecho a la educación con todas las condiciones que marcan la diferencia y la pluralidad. Los horizontes de la política educativa son precarios, son pobres, son orientados para un modelo educativo subordinado a determinadas directrices de la economía y no pensadas en esas dimensiones de la infraestructura y de la estructura que son necesarias para otro tipo de educación en Colombia. Y 2, la falta de voluntad política, por deshacerse y despegarse de los lineamientos que vienen del Banco Mundial o de la OCDE o de todas esas directrices internacionales que están configurando una educación para el mercado, pobre para pobres. Hoy hay un nuevo reto y es el del posconflicto, donde se ha dicho que la escuela será protagonista. Estamos blindando el proceso desde ya. Yo creo que hay una voluntad política más desde abajo, desde la sociedad en sí misma, pero aún falta una voluntad de carácter institucional y gubernamental. La comunidad educativa, los profesores, los estudiantes, la sociedad civil en su conjunto saben que hay que pensar a fondo y otorgarle un papel transversal a la educación. No es un secreto que si se lucha por romper la inequidad, la educación debe ser para todos sin prebendas y distinciones. Se trata de reivindicar lo público, de reconocer la educación en contexto y no la impuesta y mucho menos la que hace de favores. El principal reto es reconocer que la autonomía de las escuelas y del mismo derecho a la educación está por encima de las exigencias de organismos multilaterales. Los entes nominadores no pueden ejecutar de forma arbitraria el traslado de un docente, por cuanto deben respetar las garantías constitucionales del desarrollo del trabajo en condiciones de dignidad y respeto de los derechos fundamentales del trabajador. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación vienen hablando de la necesidad de capacitar a nuestros maestros y maestras del territorio colombiano, cada vez restringiendo las posibilidades de acceder al conocimiento. Vale la pena destacar que hay regiones en el país y sindicatos que han logrado jalonar estos procesos de formación de manera abierta, diversa y plural. A diferencia de lo que hace la ministra de Educación, que busca capacitar a los docentes en áreas específicas para no ampliar y potencializar el conocimiento y las habilidades del magisterio, para que este redunde efectivamente en la calidad de la educación, sino reduce las posibilidades de los posgrados para mejorar específicamente los resultados de las pruebas PISA y cumplir con los requerimientos de la OCDE, desconociendo la pedagogía en contexto y el derecho a la libre capacitación. Bogotá marcó la pauta en la formación posgradual. Podemos decir que nos estamos acercando a los 7.500 docentes patrocinados económicamente. La formación aquí se hace en lo fundamental en las áreas de la pedagogía, en lo disciplinar en todas las áreas del conocimiento y en aquellas transversales que contribuyan a la elevación de la calidad de la educación. Entonces no hay un límite. Bogotá es un ejemplo de lo que muchos sindicatos han logrado jalonar para que los docentes sin distinción puedan acceder al conocimiento luego de su carrera, perfilando sus intereses y proyecciones desde la docencia y fortaleciendo no un modelo económico, sino la misma educación. Este modelo entonces comenzó financiando el 70% de los posgrados y se alcanzaron 1.200 patrocinados. Después ya vinieron las otras administraciones con un presupuesto de 16.000 millones de pesos. Nadie puede formarse en lo que no le interesa. Al contrario, cuando se recurre a la pasión y al interés del docente para ampliar sus horizontes, se le abre la puerta a la calidad educativa, que debe ir acompañada de convenios nacionales e internacionales para que el conocimiento llegue de los mejores para los docentes, con subsidios para acceder a la cultura y al arte, la compra de libros y el acceso a los audiovisuales. Esto es un paquete que el Ministerio de Educación se olvida que hay que fortalecer en el saber hacer de los maestros del país.
El profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, hoy en su editorial evoca la Marcha del Hambre que el pasado 24 de septiembre conmemoró 49 años de haberse realizado. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Para nosotros, esta semana que concluye es motivo de conmemoración de una fecha en la historia de la lucha del magisterio muy importante, la Marcha del Hambre. Gesta organizada por los maestros del Magdalena, liderada por nuestra federación en manos del compañero Adalberto Carvajal. Esa gesta que agrupó a más de 100 maestros y maestras del departamento del Magdalena, quienes vivían las penurias del maltrato, del marchitamiento de la imagen del maestro, las penurias de no recibir los salarios por 6, 7, 8 meses, las penurias terminaban pagándoles con ron caña, un acto de humillación a estos profesionales de la educación en tiempos donde las posibilidades de solucionar los problemas por parte de los gobiernos locales no contaban con la voluntad política para ello. Hoy podemos decir que esa gesta fue una muestra del comportamiento digno de los educadores y educadoras del departamento del Magdalena y de Colombia, porque cuando se inició la Marcha del Hambre, el lugar donde llegaban, ahí estaban presentes los maestros de los distintos lugares donde llegaban. Ahí estaban los noticieros, los periodistas pendientes de esa gesta maravillosa que desarrollaban esos marchantes. Decirles que enfrentaron la lluvia, el sol, el cansancio, las penalidades de la salud por los cambios climáticos, pero también decir que tenían una decisión indeclinable: llegar a Bogotá para exigirle al presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, que le diera trato digno a los maestros. Fue tan apoteósica la solidaridad del pueblo colombiano que el presidente de la República tuvo que acoger a los marchantes y trazar una medida que diera solución de una vez por todas al problema de los pagos. Y fue crear los fondos educativos regionales con la que se administraban los recursos para educación y se resolviera con este organismo la puntualidad de los pagos de los maestros y maestras de Colombia. Con esa gesta empezó a darse un proceso de dignificación. Esos 33 días de la Marcha del Hambre, hoy tenemos que recordarlos y decirle a los maestros y maestras de Colombia que quien no conoce su historia está llamado al fracaso. También es bueno recordar que en esta semana se convocó la evaluación diagnóstica formativa. Esperamos que la esperanza de que 40.000 maestros del 1278 mejoren sus condiciones, con esta convocatoria se inicia el proceso de hacer realidad el sueño de dignificar los salarios de los compañeros del 1278. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde. Nuestro tema no podría ser otro que el proceso de paz, el anuncio que realizó el presidente Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba, sobre la justicia transicional y la posibilidad que se abre para que en el primer trimestre del 2016 se firme el acuerdo final con las FARC y cese entonces el conflicto. Recuerden, mañana Contrastes, porque ahora viene con permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Si quieren saber más de la federación, pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de